Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast realizado por la agrupación independiente feminista. Dicha agrupación nació a partir del Encuentro Plurinacional de Mujeres del año 2019 con el fin de visibilizar a quienes callan y alzar la bandera de la lucha feminista. Alza la bandera que yo quiero estar con vos. Un paso al frente y de la mano ya van dos. Luchemos juntas por esta revolución. Que todo se puede si se hace por una razón, por una razón. En el podcast de hoy vamos a hablar de dos fechas que se conmemoraron durante el mes de septiembre y que son muy importantes en la lucha del colectivo feminista. En primer lugar, vamos a referirnos al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el cual se conmemora todos los 23 de septiembre desde 1997, en homenaje a la promulgación de la Ley 13.010 que estableció la igualdad de derechos políticos de hombres y mujeres. En la Argentina, la adhesión temprana al feminismo, sobre todo de las mujeres socialistas y de las denominadas librepensadoras, significó la puesta en marcha de por lo menos 4 demandas fundamentales: la remoción de la inferioridad civil, la obtención de mayor educación, el auxilio a las madres desvalidas y la cuestión del sufragio. En 1907, Alicia Moró funda el Comité Pro Sufragio Femenino. En 1911, mediante un amparo judicial, Julieta Lanteri se convierte en la primera mujer de toda Sudamérica en ejercer el derecho a voto. Y en 1928, San Juan se convierte en la primera provincia en promulgar el voto femenino. En el ámbito nacional, el senador socialista Mario Bravo presenta un proyecto que consigue media sanción en diputados, pero en 1932 el Senado lo rechaza. Como podemos ver, el voto femenino era un reclamo histórico de los movimientos feministas, que exigían la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre las mujeres y los hombres. Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Uruguay, Estados Unidos y Rusia, entre otros países, lo habían aprobado a fines de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en la Argentina, con excepción de la breve experiencia sanjuanina de 1928 y los simulacros de votación de las mujeres socialistas, se seguía demorando. Las diferencias entre las referentes de los diversos movimientos como María Ramírez y Alicia Moró sobre el alcance del voto de la mujer fue dilatando el proceso. Mientras algunas creían en el voto universal en igualdad de condiciones que los hombres, otras proponían el voto escalonado, comenzando en la esfera local para el futuro con mayor educación, acceder al plan nacional. Finalmente, en 1947, durante el primer gobierno de Perón y de la mano de Evita, se sancionaba la ley permitiendo por primera vez el sufragio femenino y la posibilidad de ser elegidas para cargos políticos. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales.
Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Como dijimos anteriormente, la lucha por el voto femenino había recorrido un largo camino hasta llegar a 1947. En julio de 1946, la Asociación Pro Sufragio Femenino lograba junto al senador por Mendoza, Lorenzo Soler, la presentación de un proyecto de ley que contemplaba los derechos políticos de la mujer, que otorgaba igualdad de género en todos los derechos y deberes que la Constitución y las leyes argentinas otorgaban al hombre. En septiembre de 1947, la presión de las agrupaciones feministas y de la misma Eva Perón hizo que se retiraran las otras propuestas y que finalmente el 9 de septiembre se votara el proyecto tal como se lo había aprobado en el Senado un año antes, y el 23 de septiembre fue promulgada por el Poder Ejecutivo. 4 años más tarde, el 11 de septiembre de 1951, más de 3.500.000 nuevas electoras acudieron a los comicios todavía con padrones y mesas separadas. Representaban a casi la mitad del empadronamiento total. Evita transitaba una dolorosa enfermedad, por lo cual recibió una urna especial en el Policlínico Presidente Perón de Avellaneda. Aunque había declinado a la candidatura a la vicepresidencia, lideró la única fuerza política que llevaría mujeres a los recintos en aquellas elecciones, el Partido Peronista Femenino. Esta rama femenina del Partido Justicialista, fundada en 1949, tenía garantizado 1/3 de los cargos obtenidos por votos peronistas. En 1951 consiguió nada menos que 23 diputadas nacionales, 3 delegadas de territorios nacionales, 6 senadoras y 80 legisladoras provinciales. Este legado histórico se proyectó en la lucha de las mujeres para que sus voces entraran en el espacio público de la política. Fue el primer paso de muchos que se fueron dando después y de los que aún quedan por dar. Si bien la igualdad de derechos políticos es un hecho que consideramos histórico y trascendental en la lucha feminista, queremos también mencionar la Ley 11.357, que se sancionó el 14 de septiembre de 1926 y estableció la equiparación de los derechos civiles de las mujeres solteras, viudas o divorciadas para ejercer todos los derechos y funciones civiles. Esta norma, que reformó el Código Civil, modificó la capacidad de la mujer ampliándola en lo relativo a la patria potestad, administración y disposición de los bienes propios y en el régimen de bienes gananciales en el matrimonio. Sin embargo, no se modificó el hecho de considerar incapaz a la mujer casada. Por otra parte, el 23 de septiembre se conmemora también el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñez. Dicha fecha fue instaurada a partir del año 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de ese año. La fecha fue elegida ya que el 23 de noviembre de 1913 se sancionó la primera norma legal en el mundo contra la explotación sexual en el país. Pionero fue Argentina con la denominada Ley Palacios, llamada así porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios, y marcó la culminación de una de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavización de mujeres para el ejercicio forzado de la prostitución. En la actualidad, una de las principales referentes de la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina es Susana Trimarco, cuya hija fue desaparecida por una red de trata. Con su lucha y la de miles de mujeres se promovieron desde el gobierno nacional importantes reformas institucionales.
En 2008 se promulgó la ley número 26.364 para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. A partir de allí se federalizó la investigación sobre este delito. Por su parte, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el delito de trata, creada ese mismo año, rescató a 9.025 víctimas. El alcance de esta norma fue extendido en 2012 a través de la promulgación de la Ley 26.842, que amplía la legislación vigente incorporando penas más severas y promueve la visualización y la concientización de esta problemática. La trata de personas es un gravísimo atentado contra los derechos humanos que se diversifica en varias modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, tráfico de órganos, etc. De esta relacionada con la explotación sexual es la más numerosa y además tiene un gran componente de género, ya que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Se cree que alrededor de 1.8 millones de personas en el mundo son víctimas de tratas con fines de explotación sexual. Un delito cuya magnitud y rentabilidad solo es equiparable al tráfico de drogas y de armas. En la Unión Europea se detectaron casi 24.000 víctimas de trata entre 2008 y 2010. Según la Unión Europea, el 67% de los casos de trata lo eran con fines de explotación sexual. España, en 2013, era el segundo país con más casos registrados en la Unión Europea y el negocio de las redes de explotación sexual generaba un beneficio de 5 millones de euros al día. Es preciso aclarar que no existe al momento ningún sistema de información que pueda dar cuenta con precisión del total de causas existentes en el país por trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, los datos revelados a nivel mundial y a nivel local por diferentes organizaciones dan cuenta de que es la más numerosa. La ley argentina define el delito de trata como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. El Código Penal argentino prevé para este delito pena de cárcel, que puede ir de 4 a 15 años dependiendo de las circunstancias de cada caso, siendo las situaciones más graves las que suceden contra menores de edad, las que implican violencia o engaño y aquellas en las que intervengan funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad. Es muy importante tener en cuenta que el consentimiento de la víctima no los exime de responsabilidad, mucho menos si la misma es menor de edad. Además, en el caso específico de la trata con fines de explotación sexual, existen otros delitos relacionados como la corrupción de menores, la facilitación de la prostitución, la explotación económica de la prostitución y la divulgación, publicación o comercialización de material sexual de menores, que tienen penas que van desde los 3 hasta los 15 años de cárcel. Todos estos delitos pueden acumularse y agravar las penas. Por otra parte, la Ley 26842 establece que todas las víctimas de trata tienen derecho a recibir información sobre sus derechos en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, recibir asistencia psicológica y médica gratuitas con el fin de garantizar su reinserción social, recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal, recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, recibir asesoramiento legal y patrocinio de un abogado gratuito en sede judicial y administrativa en todas las instancias. Tiene derecho también a recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o contra la familia. Incluso se puede solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos. Tienen derecho también a permanecer en el país si así lo decidieren, recibiendo la documentación necesaria a tal fin, como por ejemplo el DNI para las personas extranjeras. Tienen derecho a retornar a su lugar de origen si así lo solicitaren.
a prestar testimonio en condiciones especiales de protección y de cuidado, a ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso, a ser oída en todas las etapas del proceso, a la protección de su identidad e intimidad, a la incorporación o reinserción en el sistema educativo. En caso de tratarse de víctimas menores de edad, además de los derechos mencionados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales y las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar donde mejor se encuentren para su protección y desarrollo. No debemos olvidarnos que la trata con fines de explotación sexual configura muchos de los tipos de violencia de género que consagra la Ley 26485 de protección integral, como la violencia sexual y en muchos casos la violencia física y la violencia económica, ya que no se les permite disponer de sus recursos, entre otras. Desde el año 2019, además, existe un fondo de asistencia a las víctimas de trata que permite otorgarle a las mismas subsidios para acompañar su reinserción social. Si sos víctima, conocés o sospechás de alguien que puede ser víctima del delito de trata de personas, podés llamar a la línea 145 desde cualquier parte del país, las 24 horas y de manera totalmente gratuita, o acercarte y denunciar en la comisaría más cercana. ¿Qué podés denunciar? La desaparición de una persona, sin tener que esperar 48 horas para hacer la denuncia, ya que las primeras horas son fundamentales para la investigación judicial, sin importar el género, la edad ni la nacionalidad de la persona desaparecida. Prostíbulos encubiertos, que estén funcionando como café-bar, club nocturno, cabaret, whiskería, casa de masajes o privados. O también reducción a servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural, fabril, casas particulares o cualquier otro rubro. Septiembre fue un mes plagado de fechas a recordar. El 14 fue el Día Latinoamericano de la Mujer en los Medios y también, en 1926, la sanción de la Ley 11.357 de equiparación de derechos civiles de la mujer. El 15 fue el Día Internacional de la Mujer Rural. El 18, Día de la Desaparición de Jorge Julio López. El 23, como tratamos en el podcast, Día Internacional de Derechos de la Mujer, Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Día Internacional de la Visibilidad Bisexual y, por otra parte, en 1988 se aprobó la Ley 23.592 que tipifica y sanciona todo acto discriminatorio. El 24 fue la aprobación de la Ley 23.264 de Patria Potestad Compartida. Y por último, el 25 fue la creación del primer Consejo de Mujeres. Para concluir, queremos dejar expresado nuestro repudio hacia cualquier evento de violación de derechos humanos. Desde Independiente Feminista seguiremos en la lucha por conseguir la igualdad de derechos en todos los ámbitos que aún hoy se nos son negados.